junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que encantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Y ahora, entre signos de interrogación, dice el que escribió el Salmo: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? El título es No cuelgues tu arpa. Aquí vemos al pueblo de Dios viviendo en una situación de cautividad. ¿A quién le gusta estar cautivo? Fíjense en que a nivel mundial, no solamente de Uruguay, hay gente que ha pasado por crisis de ansiedad, por trastornos de pánico, porque el encierro en sus casas, el confinamiento en otros países que fue muy estricto. Hubo países que la gente estuvo meses encerrada sin salir, y eso comenzó a generar una ansiedad, a generar temor, porque no fuimos creados para vivir encerrados, ¿no? Como en una prisión. Pero todo eso fue lo que trajo la pandemia, que de alguna manera también nos dejó algunas enseñanzas, algunas lecciones. Pero acá vemos al pueblo de Dios que es trasladado a Babilonia. Babilonia invade la tierra de Palestina, especialmente Jerusalén, y se lleva a gran parte del pueblo en cautividad. Bueno, ya ese es un proceso bastante difícil, bastante aún humillante, vergonzoso, porque a los esclavos no los trasladaban en camellos ni en otro tipo de medio de transporte, que era muy delimitado, ¿no? Sino que iban caminando por el desierto e iban encadenados. Los pies encadenados, iban encadenados unos con otros para que no se escapasen, porque iban cientos de miles con las personas que los iban conduciendo hasta que llegaran a ese lugar donde iban a servir como esclavos. Entonces, entendiendo el contexto de este Salmo 137, comenzamos a entender por qué habla de llanto, porque la verdad que es un salmo que comienza con una nota de tristeza, aunque más adelante habla de la esperanza en Dios, que los va a hacer volver a la tierra de la cual el enemigo los sacó en cautividad. Entonces, obviamente que viviendo en Babilonia, ahí comenzaron a surgir y a experimentar determinado tipo de sentimientos que, aunque son negativos, pero forman parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nosotros somos personas que pasamos por momentos difíciles. Obviamente quizás no estemos pasando algo similar, en el sentido de que no estemos en la tierra de Babilonia, pero a veces hay pruebas en nuestra vida que son como prisiones, que son como cárceles, que uno se pregunta: ¿cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo mi familia va a salir de esta situación? ¿Cuándo vamos a poder superar esta circunstancia en la cual estamos, que queremos salir y no podemos salir de esta problemática? Y a veces la problemática es compleja, cuando es personal, a veces es familiar, y nosotros miramos el problema y decimos: nosotros por nuestros medios difícilmente salgamos de este problema. Y saben una cosa, de muchas situaciones solamente nos puede sacar el Señor. Y lo digo por experiencia propia. Hay situaciones en la vida, experiencias en la vida, inesperadas, porque ¿verdad que hay cosas que suceden en forma inesperada, en forma sorpresiva, que a menos que Dios intervenga sobrenaturalmente, aleluya, no saldríamos de esa situación? Recuerdo que
siendo adolescente, un 25 de diciembre, amanecí con un dolor en la pierna, decaído, estaba como pálido, y cuando está la intuición de una madre, ¿no? Y se había reunido toda la familia para celebrar ese día especial, porque el 25 de diciembre es un día especial, pero yo estaba en la cama y también no me podía levantar. Y mi madre dijo, yo voy a llevar a mi hijo al médico. Y mis tías dijeron, pero eso es algo, eso puede ser un problema digestivo, eso puede ser un problema que responde a algo hepático, algún trastorno que tiene en el estómago. Y mi madre dijo, no, yo lo voy a llevar. Ahora no tenían recursos y era aquella época que todo se paraba. Ese día no había buses, era difícil conseguir un taxímetro, tampoco tenía los recursos para un taxímetro. Y en una avenida mi madre logró parar a una camioneta y le dijo, tengo a mi hijo enfermo, no me lo podrían llevar a la policlínica. Y hermano, Dios tocó el corazón de esa pareja, era una pareja de personas adultas, y me llevaron hasta una policlínica en General Flores y Garibaldi. Allí había una policlínica. Y yo entiendo que yo fui viendo la mano de Dios ahí, porque entiendo que Dios intervino. Y el médico, cuando me llevaron a mí, me ayudaron a subir las escaleras, me vio y le dijo a mi madre, señora, hay que operarlo ya mismo. Su hijo tiene una peritonitis y hay que operarlo ya. Y llamó al hospital italiano para avisar que enviaba un paciente y que tenían que tener todo preparado. Pero había un problema, dice, señora, y usted tienen que trasladar a su hijo. Mi madre dijo, voy a ver si todavía está las personas que nos trajeron, porque nos trajo una familia, pero que ya se fueron. Y cuando baja la escalinata y mira, todavía estaba la camioneta ahí abajo con esas dos personas esperándome. Y mi madre le dijo, ustedes no me lo pueden llevar, el médico me dijo que está grave, que hay que operarlo. Sí, señora, vamos a llevarlo. Y hermanos, cuando me ingresaron al hospital italiano, yo vi que me sacaban la ropa. Y digo, ¿por qué ustedes me sacan la ropa? Y me ponían unas ropas blancas y trataban de calmarme. Pero en un momento, porque saben, hermanos, que uno percibe cuando uno está cara a cara con la muerte. Y en un momento percibí que mi vida estaba entre esta vida y el más allá. Pero en la escuela dominical me enseñaron a orar. Y en esa camilla que estaba allí grave, que ya me estaban cambiando todo, yo creo que en 15 a 20 minutos me cambiaron y me llevaron a la sala de operaciones. Yo oré y le dije, Señor, seas tú poniendo tu mano sobre mi vida, ten misericordia de mí. Qué importante lo que a uno le enseñan en la escuela dominical y uno lo recibe y uno lo cree. Aleluya. Y hermanos, en ese momento me llevaron para la sala de operaciones y el cirujano le dijo, señora, lo vamos a operar, pero yo no le aseguro nada porque está pasado. Y ya mis intestinos estaban perforados, porque ¿cuál es el problema? Cuando eso se perfora, se puede producir una infección generalizada, una septicemia, se puede producir una situación muy complicada, de la cual es muy difícil salir. Pero para la gloria de Dios, Dios escuchó esa oración. Aleluya. Y de esa situación, ¿verdad? Porque Dios proveyó todas las cosas, de donde ningún ser humano me podía sacar, Dios me sacó y aquí estoy. Aleluya. Pasaron más de 50 años de esa situación difícil, pero aquí estoy. Por eso les dije, hoy tengo tantos testimonios, tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero son situaciones. Me acuerdo que aún mi madre lloraba y claro, hay momentos donde tenemos que acercarnos a Dios y clamar a Dios en nuestra situación. Y yo veo al pueblo de Dios en esa circunstancia de cautividad, porque estaban aún lejos de su tierra, no estaban en su tierra. Y no es fácil ser extranjero, estar en un país donde a uno no lo tratan de igual manera, sino que muchas veces hay lugares donde el extranjero es menospreciado, sienten el rechazo, sienten el desprecio, porque ellos no son de ese país. Y ahí estaba el pueblo de Dios.
y estaba también los que eran parte de esa ciudad, que eran nativos, y le decían, ¿por qué no nos cantan esos cánticos que nosotros sabemos que ustedes cantaban cuando estaban en Jerusalén? Y ellos se decían, ¿cómo vamos a cantar? Porque obviamente para cantar uno tiene que estar alegre, hermano. Cuando uno está triste, cuando uno se siente que está cautivo, cuando uno está prisionero, a uno se le va el deseo de cantar. Obviamente como cristianos lo hacemos, pero no es sencillo. Y ahí estaba el pueblo con esa gran incertidumbre, porque ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? ¿Verdad? ¿Cuántas preguntas hay en nuestra mente a veces, verdad? Sobre las situaciones de la vida, ¿verdad? He tenido personas que la verdad que Dios les ha dado esa fe, esa convicción, personas que desarrollaron cáncer y que se han mantenido fieles hasta el día de hoy, y Dios les ha sacado en victoria cuando el diagnóstico era totalmente negativo, cuando los días estaban contados. Dios levantó a esas personas y hoy están sirviendo a Dios y están proclamando a Cristo. Pero son situaciones de las cuales solo Dios nos puede sacar, ¿verdad? Uno se siente como encerrado, ¿verdad? ¿Cómo salir? Porque hay cosas que uno puede salir por sus medios, pero hay situaciones que no. Y a mí me gustaría hablar de algunas etapas que pasó el pueblo y que a nosotros también nos pueden pasar. Bueno, pienso que lo primero que le sucedió a ellos cuando llegaron a esa tierra de Babilonia fue que ellos tuvieron una crisis de adaptación. Todo era distinto. Todo era distinto. La cultura, los dioses que ellos tenían, ellos adoraban a otras divinidades. Allí no había templo para ellos adorar, tenían que reunirse entre ellos. Y eso generó una crisis de adaptación en el pueblo. ¿Y quién de aquí puede decir, no, yo gracias a Dios me adapto con facilidad? Bueno, cuando las circunstancias son mejores, son buenas, uno se adapta, pero cuando las circunstancias son difíciles, es difícil adaptarse a las nuevas circunstancias que uno tiene que vivir, que son circunstancias que no nos favorecen, que a veces son circunstancias que nos perjudican, que nos cuesta, ¿verdad? Y para no ser redundante, pero en esto de la pandemia nos tuvimos que adaptar a muchas cosas. No fue fácil, nos tuvimos que adaptar, pero gracias a Dios aquí estamos. Gloria a Dios, Dios nos ha ayudado. Amén. Y tenemos la esperanza de que Dios nos va a seguir ayudando y que vamos a salir victoriosos de esta circunstancia y de otras, porque no estamos solos. Porque Dios no nos ha dejado huérfanos. Y en esta circunstancia que el pueblo fue llevado a Babilonia, Dios tampoco dejó huérfanos ni desamparado a su pueblo. Y uno dice, ¿por qué Dios permitió que fueran a Babilonia? Bueno, ese es otro tema, pero igual les voy a dar una pista. Ellos llegaron a ese lugar porque le dieron la espalda a Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios y Dios como disciplina permitió que estuvieran 70 años allí. Para ser purificado y ser perfeccionado, porque a veces, miren hermanos, a veces necesitamos que Dios nos dé un tironcito de oreja en la vida. Cuando estamos caminando torcido, cuando no estamos caminando derecho, a veces Dios nos da un tironcito de oreja para que volvamos al sendero correcto, para que volvamos al sendero de la vida. Y ahí le dieron la espalda a Dios y ellos reconocieron en Babilonia que se habían alejado de Dios, pero se habían alejado mucho de Dios. Y esto es lo que hemos experimentado en la vida. Cuando nos alejamos de Dios, quedamos a la intemperie, nos sentimos desprotegidos, pero qué lindo que es mantenernos cerca de Dios. Amén. Amén. No darle la espalda a Dios, mantenernos en obediencia y sentirnos protegidos, sentirnos que somos libres, no que tenemos grilletes y cadenas en las manos, porque esto fue lo que el pueblo de Dios sentía. Fue la primer crisis, creo yo, la de adaptación, adaptarse a tierras extrañas, a un idioma que ellos ni conocían, ellos no conocían ese idioma, tampoco adaptarse al trato, porque no los trataban para nada bien, el trato era malo, ¿no? Pero bueno,
a lo hecho pecho, como dicen algunos. Pero Dios igual, aún allí en Babilonia, Dios estaba con ellos, porque tenemos libros que relatan cómo fue este periodo y cómo fue para los varones de Dios. Y tenemos el libro de Daniel, cómo Daniel, a pesar de estar en la cautividad, Daniel fue fiel y Dios lo bendijo y lo sostuvo en gran parte de ese periodo. Y hay otros hombres de Dios que estuvieron allí y Dios los sostuvo. Y lo que quiero decirte, hermano, que si tú te sentís de alguna forma que estás viviendo en una situación compleja, difícil, donde quisieras hacer muchas cosas, pero decís, me siento como atado, me siento como que hay un obstáculo que no lo puedo quitar a menos que Dios intervenga, quiero decirte que en esta tarde estás en el lugar correcto, estás en la casa de Dios, esto es casa de Dios y puerta del cielo, y aquí está el Señor quien vino a libertar, gloria al nombre del Señor, quien vino a dar vida, que es el que rompe las cadenas, gloria al Señor. Amén. Así que vemos que fue difícil la adaptación. Hay otra etapa que fue la de la nostalgia. Vemos que ellos estaban allí y que se pusieron a llorar porque pusieron a hacer memoria de aquellas épocas donde nosotros habitábamos en la tierra que Dios nos dio, porque Dios les había dado una tierra, ¿verdad?, que es la tierra prometida, pero ahora habían perdido hasta su identidad, porque ellos eran una nación, pero ahora en Babilonia no eran una nación, ahora eran un grupo de siervos y de esclavos de sus amos, que hasta a veces eran muy crueles y que tenían que someterse a normas que no eran las normas que ellos tenían cuando eran pueblo de Dios. Pero ¿saben algo? Es cierto eso, que a veces nosotros no valoramos ciertas cosas hasta que las perdemos. Y a veces Dios permite en su misericordia que perdamos algo valioso para valorarlo. Y después cuando lo recuperamos, ahí sí lo comenzamos a valorar. Y pienso que ellos comenzaron a valorar todo lo que Dios representaba para ellos, todo lo que Dios les había dado, y ellos, por la desobediencia, terminaron en el lugar que les trajo dolor y aflicción. Pero gracias a Dios que hoy nos espera el Señor en su casa con los brazos abiertos para que nos reconciliemos con Él, para que volvamos a Él, para que recuperemos todo lo que un día tuvimos, pero que por alguna razón de terquedad, de obediencia lo hemos perdido, pero Dios nos dice que estamos a tiempo para recuperar todo aquello que el Señor nos había dado. Y llegó el tiempo de la nostalgia, el tiempo cuando se comenzaron a recordar las grandes cosas, porque la verdad que el pueblo de Israel tiene toda una historia milenaria de cómo Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, cómo cruzaron por ese mar y el mar se abrió en medio y ellos cruzaron como por seco el camino. Dios les abrió un camino en el medio del mar, la mano poderosa. Incluso cuando llegaron al otro lado del mar, ¿verdad?, que cruzaron el mar Rojo, dice que llegaron con alegría, con gozo. La hermana de Moisés, llamada María, con panderos, ella era la que guiaba un grupo de mujeres que cantaban con alegría, con alabanza, con gratitud a Dios por esos milagros tan grandes que Dios había hecho con ellos. Y a través del desierto Dios los guió, Dios les dio el maná en el desierto, que a través de esos años que estuvieron en el desierto definitivamente no les faltó nada. Tenían el agua de la peña, de la roca que ellos bebían, tenían el maná que Dios les daba cada día, que no les faltaba. Dios los sostuvo, y el Señor en una oportunidad les dice: ¿ustedes notaron que los pies de ustedes nunca se hincharon en el desierto? ¿Ustedes no notaron que su vestido no se envejeció? ¿No lo notaron? Porque estuvieron unos cuantos años en el desierto, 40 años, para que ellos, hermanos, tomaran conciencia de cómo Dios los guiaba, los dirigía, los sustentaba. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que Dios hace en favor nuestro, y es Dios quien las provee, es Dios quien nos sustenta, es Dios el que nos da aquello que de pronto por los medios propios no podíamos tener, ¿verdad?
y eso tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo espiritual. Y me imagino que ellos en Babilonia decían las cosas que Dios hizo con nosotros, y hablarían, y te acordás cuando David, que era jovencito, enfrentó a aquel gigante, y Dios le dio la victoria, y derribó al gigante, y nos dio victoria contra los filisteos. Comenzaron a recordar, y eso les traía un poco de tristeza. A veces nosotros nos ponemos a acordar, a hacer memoria de algunas cosas que en algún momento tuvimos, pero después por alguna razón la perdimos. Y qué época, ¿verdad? Cuando Dios nos bendijo con esto, cuando Dios nos dio aquello. Y esa era la nostalgia, y ese era el dolor. Y por eso ellos lloraban también, porque ellos querían regresar. Ellos ya no querían estar más en ese lugar, porque ese lugar era como una prisión. En este momento estoy pensando también en personas que por alguna razón, un día comenzaron a probar la droga, como una curiosidad, y hoy en día no pueden salir de esa condición. Por sus propios medios no pueden salir, y pasaron de una droga a otra, pasaron de la marihuana a la pasta base, de la pasta base a otras drogas más pesadas, y comenzaron a tener problemas psíquicos, problemas emocionales, trastornos de pánico, comenzaron a tener un desajuste emocional, no pueden asumir responsabilidades, desesperados tenían que salir a robar para comprar la droga, y bueno, ahí la vida se desbarrancó. Pero aún para esas personas que están prisioneros de la droga, para esos el Señor tiene poder para libertarlos. ¿Saben qué? Yo recuerdo el testimonio que escuché personalmente de un joven que me lo contó a mí. No quiero dar el nombre porque no recuerdo si era exactamente él, porque creo que me lo contó un hermano que canta para Cristo hace años, que es famoso en Latinoamérica. Él me dijo: yo fui a una campaña de Nicky Cruz. Nicky Cruz es un evangelista que ahora ya tiene sus años, pero Dios lo usaba mucho porque él era un líder de una pandilla en Nueva York y se entregó a Cristo, él y gran parte de la pandilla, pero era una pandilla violenta, una de las pandillas más violentas de Nueva York. Y él estaba haciendo una campaña en un país y dice: yo me drogaba, vivía drogado, y es más, me fui a esa cruzada evangelística drogado, completamente drogado. Dice: yo no sé cómo llegué adelante al púlpito. Dice: pero cuando llegué al púlpito y el hermano Nicky Cruz me puso las manos en la cabeza, quedé totalmente despejado, quedé completamente lúcido, quedé completamente libre. Ya no sentía deseos de buscar la droga, ya no tenía necesidad de la droga, y hasta el día de hoy Dios me libertó. Aleluya. Fíjense en las cosas que Dios hace, ¿no? Cosas grandes, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, te recuerdo el título del mensaje: no cuelgues tu arpa, porque el arpa, o la lira que también le llamaban, era el instrumento que tenía el pueblo de Dios para expresar su alegría a Dios a través de cánticos. Y en ese momento habían perdido la alegría, habían perdido el gozo, habían perdido el entusiasmo, hasta el deseo de vivir, porque hay gente que hasta pierde el deseo de vivir debido a los problemas de la vida, y así estaba el pueblo de Dios en esa condición difícil, y ellos decían: canten, no tenemos ni ganas de cantar. Y a veces pasa ese problema, ¿verdad? Personas que están viviendo un momento difícil y han perdido el gozo, han perdido la alegría, han perdido el entusiasmo, pero en esta tarde el Señor nos va a devolver aquello que el enemigo un día nos robó, porque también sabemos que tenemos un adversario, que el Señor lo reprenda, pero el Señor tiene poder para libertarnos de la cautividad del enemigo, para romper esas cadenas, y el Señor aún tiene poder para abrirnos la puerta de esa cárcel que el enemigo tiene a muchos bajo su potestad. El Señor va a romper esas cadenas y va a poner en tus labios un cántico de alegría, un cántico de gozo, un cántico de alabanza, porque ahí es cuando uno expresa la alegría.
Saben que la alegría es muy valiosa y uno nota cuán valiosa es cuando uno la pierde, porque cuando uno se pierde la alegría uno pierde la motivación, pierde la voluntad, a veces ni ganas de levantarse, y uno comienza a mirar la vida desde un punto de vista muy lúgubre, como que uno perdió esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo, y a veces hasta uno pierde hasta la esperanza, aunque decimos que la esperanza es lo último que se pierde, pero quiero decirte algo, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, porque en esta noche no estás en esta iglesia por casualidad, ni siquiera porque alguien te trajo, estás aquí porque el Señor te ha traído con un propósito, porque el Señor te está hablando por medio de su palabra, te está hablando a tu vida y te dice que no bajes los brazos, que no bajes los brazos, que no te rindas, que no cuelgues tu arpa, porque el Señor va a hacer algo grande en tu vida si tú te decides a seguirle, a amarle, a decirle: Señor, aquí está mi vida. Así que vinieron esas etapas. Por supuesto, una de ellas que mencioné también fue la del desaliento. Claro, iba pasando el tiempo estando allí en Babilonia, y las cosas no cambiaban, no les veían, y a veces uno no ve la luz al final del túnel y uno se va desalentando, la fe de uno hasta se puede debilitar. Pero en esta noche vamos a escuchar la palabra, porque la Escritura dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a robustecer nuestra fe escuchando lo que nos dice la palabra de Dios, porque aunque las circunstancias son malas, aunque el ambiente en el cual vivimos es desfavorable, la palabra de Dios tiene vida, tiene poder, tiene una nota de esperanza, para sacarnos, amén, de esa circunstancia en la cual estamos viviendo y llevarnos a una vida mejor. Gloria al nombre del Señor. Por eso aquí la Biblia dice: colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo vamos a cantar cántico del Señor en tierra de extraños? Y más abajo ellos hablan de que el Señor los va a llevar nuevamente a su tierra, de que Dios un día los va nuevamente a llevarlos al lugar de donde los sacó. Y yo creo que esa esperanza es la que tenemos que recuperar nosotros. Dios tiene poder. ¿Estás triste por tu hijo? ¿Estás triste por tu hija? ¿Estás triste por tu esposo, por tu matrimonio? ¿Estás triste por tu situación económica? ¿Colgaste el arpa? ¿Estás triste porque tenés un problema de salud donde el médico le ha dicho: bueno, mire, a usted le queda tanto tiempo de vida? Yo he escuchado testimonios así: le queda tanto tiempo de vida. ¿Saben una cosa, hermanos? Nuestra vida está en las manos de Dios, y nadie se va antes de esta tierra si el Señor así no lo permite. Y esto es lo que de alguna manera también Dios le estaba enseñando al pueblo de Dios: su soberanía. Más allá de que ellos no estaban en la tierra, en su propia tierra, disfrutando de todas las cosas que Dios les había dado, estaban en un lugar donde eran cautivos, donde estaban de alguna manera prisioneros, pero había un Dios que no los había abandonado y que era soberano y que tenía todo el poder, y que Dios les había dicho: los voy a volver a traer. Yo los voy a volver a traer. Incluso Dios determinó tiempo, dijo: serán 70 años, porque Daniel, orando, le citó ese pasaje al Señor: Señor, tú dijiste que eran 70 años que iba a estar tu pueblo, y el tiempo se ha cumplido, porque Daniel oraba cada día. Y dice que Daniel, cuando oraba en su cuarto, en su recámara, todos los días, oraba con su rostro orientado hacia Jerusalén, porque él decía: yo estoy en este palacio de Babilonia sirviendo aquí, quizás estoy un poco más cómodo, pero mi corazón no está acá.
porque este no es mi hogar, esta no es mi casa. Dios nos va a llevar a la tierra que Él nos dio, que Él nos prometió. Allí vamos a comenzar a adorar a Dios, allí vamos a ir a su casa, ahí vamos a ir a adorarle, ahí vamos a expresarle a Dios nuestra gratitud, ahí Dios nos va a devolver nuestra identidad, ahí vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos robó, todo lo que el enemigo nos quitó. Gloria al nombre del Señor. Un día el Señor nos va a llevar, y así como Él lo expresaba, así Dios un día comenzó a llevar a su pueblo de nuevo a la tierra prometida. Comenzaron a restaurar el templo, comenzaron a restaurar las murallas, comenzaron a restaurar muchas cosas, y el pueblo de Dios fue volviendo, el pueblo de Dios fue volviendo. Hermanos, eso fue hace muchos años atrás. Pero en el año 1948, no recuerdo si el 47 o en el 48, el pueblo de Dios estaba esparcido sobre las naciones, pero la palabra de Dios prometía que Dios iba a traer a su pueblo con alas de águila, los iba a traer de nuevo a su tierra. Y en el año 1948, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación y reconocieron su tierra, y comenzaron a llegar de todos los países. Amén, de todos los países el pueblo del Señor comenzó a llegar. Muchos sufrieron mucho, muchos añoraron mucho, comenzaron a volver a su tierra, al lugar donde Dios les había prometido, y ese fue un hecho tremendo que sacudió al mundo, de que esa nación que llevaba cientos y cientos de años viviendo esparcidos y también maltratados, porque no solamente en la Alemania nazi, también en España hubo persecución para los judíos, también en otros países los judíos fueron perseguidos, pero Dios los llevó a su tierra, y cosas más grandes Dios tiene para su pueblo, como cosas más grandes tiene para nosotros también. Cuando ellos pensaban que estaban perdidos, que no había esperanza para ellos, que ellos se iban diríamos, a quedar como allí, como perdidos entre las naciones, de pronto las Naciones Unidas, pero no fueron las Naciones Unidas, fue una orden que vino del cielo, que reconoció, amén, a Israel, y que reconoció su territorio, y allí están plantados como olivos, gloria al nombre del Señor. Y es más, hermanos, comenzaron a plantar en áreas del desierto, y el desierto comenzó a reverdecer. Y así, hermano, como Dios cumplió esa promesa, la va a cumplir en tu vida también, porque tenemos muchas promesas en la palabra de Dios, porque también el Señor va a hacer reverdecer tu vida. Hermano, el Señor va a traer una primavera espiritual para tu vida. El Señor te va a sacar de esa cárcel, el Señor te va a sacar de esa prisión, el Señor te va a sacar de esa prueba, el Señor va a hacer cosas milagrosas, el Señor va a abrir camino en medio de la mar donde no hay nada. El Señor te va a abrir caminos, y cosas que tú no te imaginaste, el Señor las va a hacer con tu vida. Así que en esta tarde el Señor te dice: siervo mío, sierva mía, no cuelgues las arpas. No cuelgues las arpas. Si nosotros tenemos muchas, de pronto en nuestra mente, muchos pensamientos negativos instalados, que a mí nadie me quiere, que a mí mi padre me despreció, que abusaron de mí, Dios te hará justicia. Dios te hará justicia y te va a renovar. Y va a ser de ti una nueva criatura, va a ser de ti una nueva persona, y te vas a olvidar. Dios va a hacer cosas tan lindas en tu vida que te vas a olvidar de tu pasado con las cosas que Dios va a hacer en tu futuro. Gloria a Dios, porque dice la Biblia que el que viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y el Señor va a comenzar a hacer cosas nuevas en tu vida, en tu persona, en tu familia, en tu hogar, aún en lo laboral. Solo es necesario que tú obedezcas, que tú creas, que tú le entregues tu corazón a Cristo, tu vida a Cristo, y le digas: Señor, aquí está mi vida, no quiero vivir más en cautividad, no quiero vivir más dándote la espalda, hoy te quiero entregar mi corazón y mi vida. Vamos a ponernos de pie, porque en esta noche vamos a hacer un llamado especial. Aleluya. Para aquellas almas que han venido con una necesidad.
Y les voy a decir algo, no tengan vergüenza ni temor en dar este paso de fe. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que en esta tarde, ya anocheciendo, el Señor te está pidiendo tu corazón. Él te quiere bendecir, Él quiere romper cadenas, Él quiere romper ataduras. Miren, y si hay alguien mirando a través de internet y quiere entregar su corazón a Cristo, aún allí el Señor va a hacer la obra, aún allí el Señor se va a glorificar, aún allí el Señor va a romper cadenas, aún allí el Señor va a abrir esas puertas que estuvieron cerradas, porque el Señor dice que cuando Él abre, ninguno cierra.